de un equipo de alto rendimiento y nunca tener conflicto con las grandes figuras, saber llevar un equipo de estrellas, básicamente. Esa es una de las cosas que yo rescato de él. Me parece fabuloso. Así que ahí tienen un modelo de líder. El otro modelo es Richard Branson. Richard Branson creó un montón de empresas, Virgin Records, las líneas aéreas de Virgin, hasta gimnasios ha creado. Bueno, un innovador total, un líder 100% servicial. Richard Branson está, no sé, en el top exacto, pero está entre las personas más ricas del universo. Sin embargo, él, por ejemplo, con los pasajeros que volaban en sus líneas aéreas, los llamaba por teléfono él personalmente para ver cómo había sido esa experiencia. Y eso fue alucinante. Y lo apliqué, de hecho, en mi trabajo. Y los viernes yo lo que hacía era básicamente eso, ¿no? Llamar a los clientes que trabajaron con RE/MAX Premium para ver cómo había sido su experiencia. Eso lo saqué y lo apliqué de él. Y una cosa que los vincula a ambos muy fuertemente tiene que ver con el propósito. Son líderes con un propósito muy fuerte. Y no es menor eso. El propósito es muy importante en todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Otra cosa que aprendí, que les comparto, ¿no? El equipo siempre por encima de las individualidades. Siempre el equipo es lo más importante, el equipo siempre es número uno en todo. Durante mis años en la empresa, en RE/MAX, de liderar por ahí tanta gente, me ha tocado tomar decisiones de tener que desvincular gente incluso muy productiva a nivel económico, pero muy nefastas, digamos, para el equipo. Y en algún punto el equipo te lo pide también. Vos a veces te haces el tonto, pero mucho tiempo no lo puedes sostener. Y al final, cuando tomás esas decisiones, siempre son positivas. Siempre son positivas porque el equipo como que resurge y vuelve a afianzar el liderazgo. Cuando un líder deja a una persona que es negativa para el grupo y el grupo identifica que solamente lo están dejando por un ingreso económico, eso puede ser muy dañino y puede incluso hasta ser el final de un equipo. Entonces, siempre el equipo por encima de las individualidades. Fundamental. ¿Por qué es importante trabajar en grupo? El grupo detecta el peligro rápidamente. ¿Por qué? Porque son más cabezas las que piensan y son más ojos los que ven. Entonces, el trabajar en grupo hace claramente que el peligro pueda ser detectado muchísimo antes. Y esto me hace pensar en el mercado inmobiliario, o sea, en las personas que por ahí están trabajando solas o en las empresas que hoy son débiles. Bueno, si nosotros vemos cualquier documental en la televisión, normalmente cuando una manada de leones o un león sale a comer, a cazar, básicamente generalmente termina atacando al enfermo, al más pequeño o al más débil. Cuando los animales están en manada, están protegidos. Y cuando uno trabaja en grupo, está protegido, básicamente. Así que es una linda comparación. Después, otra cosa importante es el costo del liderazgo. O sea, seamos conscientes que estar en la posición de líder significa tener muchas más obligaciones que derechos. Que estás mucho más expuesto y mucho más mirado que cualquier otra persona, básicamente. Entonces vos cada cosa que decís o que hacés la tenés que pensar muchas veces, básicamente. Entonces hay que pensar si uno también está dispuesto a pagar el costo de ser líder. Yo en estos momentos personalmente estoy trabajando muchísimo más que antes. Me puse obviamente al frente de la batalla con todo el equipo que trabaja con nosotros, pero básicamente ahí es donde aparecen los líderes. Estos son momentos donde van a resurgir nuevos líderes, incluso algunos que
que no eran pensados como líderes, ¿no? Y no necesariamente, obviamente que para mí el líder no necesariamente tiene que ver con el cargo que ocupa. Puede ser que en un equipo una persona no sea la que tiene el cargo más jerárquico, sin embargo sea mucho más líder para el resto de las personas que la persona que sí tiene el cargo jerárquico. Entonces también eso es importante de saber, que a veces surgen nuevos líderes que ayudan en las compañías y no necesariamente son los dueños de las compañías. Entonces, esto es lo que va a pasar en estos momentos. Van a empezar a surgir nuevos líderes, nuevos liderazgos. La responsabilidad. Esto también es una cosa que aprendí con los años. Cuando un equipo o un grupo no funciona, siempre, en el 100% de los casos, el primer responsable es el líder. Es el líder. Yo he escuchado muchas veces a líderes o a brokers, incluso dentro de nuestra empresa, decir, el equipo o el agente o el equipo no funciona, no sirve. Y realmente cuando pasa eso, el que no está funcionando es el líder. El líder. No hay que tirar la pelota afuera, sino hacerse responsable. Si mi equipo no funciona, el principal responsable soy yo. El principal responsable soy yo. Entonces, ustedes miren el ejemplo por ahí de un equipo de fútbol. ¿Cuántas veces pasa que un equipo de fútbol pierde 6, 7, 8 partidos? Eso hace que echen al técnico, al líder del equipo. Viene otro técnico y con los mismos jugadores, con los mismos recursos, por ahí cambiando una o dos cosas nada más, a veces ni siquiera, ese equipo que viene de perder 6, 7 u 8 partidos seguidos, termina ganando los siguientes 5 o 6 partidos. Esto pasó infinidad de veces y va a seguir pasando, porque tiene que ver con el líder. Claramente ese grupo de personas no le respondía a ese líder y sí le respondía a otro líder que seguramente vino con otro nivel de motivación, con otro estilo de liderazgo y le llegó mucho más a ese grupo o a ese equipo. Entonces, hacernos cargo es fundamental incluso para poder crecer como líderes. Haber estado en el campo de batalla también es importante. A ver si se ve mejor lo que está en Instagram. En mi caso, yo sí, digamos, he sido agente inmobiliario durante 6 años antes de ser broker, entonces me es mucho más fácil ponerme en la piel de la gente y también el hecho de por ahí pedir cosas que uno hizo, básicamente. Nosotros, cuando un agente empieza y por ahí no tiene una cartera grande de inmuebles, le decimos que hagan llamadas por ahí en frío para empezar, entre otras cosas, ¿no? No solamente eso. Y yo en mi carrera me destaqué cuando empecé por hacer eso, por hacer llamadas en frío, porque no tenía ningún tipo de base de datos ni de contacto como para empezar. Entonces yo puedo pedir algo que hice. Es difícil poder pedirle a alguien que haga algo que uno no haya hecho. Y el estar en el campo de batalla generalmente es una ventaja. Generalmente es una ventaja. Pasa, yo siempre lo comparo también con el mundo del fútbol, ¿no? O sea, no es una regla porque hay excepciones, pero normalmente los mejores directores técnicos han sido primero grandes jugadores de fútbol. No en todos los casos es igual, obviamente hay excepciones, repito, y muchas, pero si uno hoy tiene que nombrar a los mejores entrenadores, muchos de ellos, les diría, por lo menos el 80% han sido grandes jugadores de fútbol. Serotonina. Esto es la sustancia química del liderazgo. Esto es lo que sentimos cuando nos premian, cuando nos reconocen. Se dice que por algo existen los contadores de me gusta en las redes sociales o la cantidad de seguidores en Twitter o en Instagram. Bueno, para algo existe, está estudiado y tiene que ver con esto. Entonces, todos necesitamos la aprobación del otro, pero también tenemos que tener un equilibrio en todo esto, ¿no? Yo he visto muchos casos en donde personas se empiezan a marear con todo esto, porque quizás no estaban preparadas para estar en la posición que les tocó llegar. Y se empiezan a creer un personaje que no son.
Entonces hay que tener un equilibrio en esto de la química del liderazgo, ¿no? O sea, un líder equilibrado es un buen líder, básicamente. Así que esto de la serotonina es súper, 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 súper interesante. Yo veo a veces gente que tiene una alegría cuando pasa a buscar un reconocimiento que creo que ni haber ganado muchísimo dinero compensa o se iguala a esa sensación, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con el reconocimiento. Una pregunta, ¿no? ¿Se hace o se nace líder? Es una pregunta que la verdad que la tuve durante muchos años y cambié varias veces de opinión. Sin embargo, mi conclusión terminó siendo que líder se nace y líder se hace. Líder se hace. Uno puede hacerse líder. Quiere querer, pero puede hacerse líder con el tiempo. Hay que estar dispuesto, obviamente. Y después está el que es líder nato, ese que nació ya con los rasgos de liderazgo. Y yo muchas veces me ponía a pensar en mi caso, ¿no? Digo, yo no sé si nací líder, porque era tímido, no me gustaba hablar en grupo, me costaba soltarme. Pero después también me puse a pensar y a los 8 o 9 años decidí ser arquero en el fútbol. Y una persona que decide ser arquero en el fútbol es líder, porque es el cargo de mayor responsabilidad en un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, el mayor responsable siempre es el arquero. Entonces, ¿por qué? Porque un error de un delantero, si después hace otro gol, no pasa nada, nadie se acuerda. Un error de un volante, nadie se acuerda. Un error de un defensor, si no termina el gol, nadie se acuerda. Un error de un arquero, se acuerdan todos. Entonces, ahí dije, y algo de líder ya tenía. Pero después, obviamente que lo fui puliendo y lo sigo tratando de mejorar todos los días. Entonces, creo que el líder se hace y se nace. Se nace. Nunca es tarde para ser líder. Algunos tips que les dejo, tips claves para mí, para un líder. El primero, no reaccionar. El líder no puede reaccionar nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca podemos perder el control. Es fundamental eso. A veces me preguntan, ¿cómo haces en la oficina para siempre estar tranquilo? Nunca enojarte. Yo no tengo la posibilidad de enojarme. No tengo la posibilidad de enojarme. A veces me enojo por dentro, pero no lo demuestro. ¿Por qué? Porque no puedo perder el control, básicamente. El control lo tengo que mantener siempre, siempre, ante cualquier situación. Después anoté generosidad, es muy importante para un líder, la generosidad es muy, muy importante. Y la generosidad, eso es algo que sí se tiene o no se tiene. Es muy difícil que no sea genuina. Nadie es generoso no genuinamente. No se puede fingir la generosidad. Y la generosidad para mí es dar sin esperar que, digamos, que vuelva, sin esperar que sea retribuida. La generosidad se tiene o no se tiene. Ser y parecer también es fundamental. Si yo digo una cosa, pero después en la práctica hago otra, y estoy perdiendo credibilidad. Y lo peor que le puede pasar a un líder es perder credibilidad. Oír no es lo mismo que escuchar. Eso también es otra frase. Oír no es lo mismo que escuchar. Entonces, cuando una persona nos viene a plantear algo, tenemos que tratar de tener el 100% de concentración solamente en ese momento, en lo que la persona nos está diciendo. Y no escucharla y la respuesta que le demos claramente no tiene que ver con lo que nos está diciendo. También aprendí a no ser padre de quienes lideramos. Todos somos grandes, todos somos responsables de las decisiones que tenemos y muchas veces el acobijar o el solucionar el problema al otro, en realidad lo que estamos haciendo es generándole un doble problema. Entonces, no somos padres de quienes lideramos, básicamente. Sí podemos aconsejar, pero no solucionarle sus problemas. Porque una vez por ahí se lo puede solucionar, ya dos quizás no, y tres ni hablar. Ser accesible, fundamental. Yo les diría que es en lo personal, una de mis virtudes, estar accesible para la gente. Y también tiene que ver eso con el ego, ¿no? O sea, de no creértela. Si tenés el ego muy alto, y lo más probable es que no estés accesible para la gente.
Jamás reprimir a alguien en público, nunca, 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 nunca. Nunca pueden reprimir a alguien en público. Es una de las primeras cosas que tienen que saber. Siempre, digamos, si tienen que reprobar a alguien dentro de un grupo, lo tienen que hacer en privado. En privado. Porque eso sería como un abuso de poder. Aún teniendo razón, pero sería un abuso de poder. Saber convivir con el error, fundamental. Nos vamos a equivocar un montón de veces y nos vamos a tener que volver a levantar, pero aprender siempre de los errores. Y después darlo todo. Intentar hacer todo como el mejor, no hacer nunca las cosas a medias. Siempre darlo todo y hacerlo como el mejor. Trabajar sobre las fortalezas, esa es otra cosa que aprendí. Todos tenemos, me imagino que la mayoría hizo su FODA, ¿no? Sus fortalezas y sus debilidades. Y van a impactar mucho más como líderes si trabajan las fortalezas, si se enfocan en las fortalezas, que si se enfocan en las debilidades. Ese es otro de los consejos que les podría dar. La cultura de la empresa es muy importante y más en estos tiempos. En tiempos de crisis, la cultura de la empresa es fundamental. La cultura de la empresa tiene que ver con el orgullo de pertenencia, tiene que ver con sentirse valorado. Yo siento en este momento que la gente, y cuando digo la gente es obviamente el staff y el grupo de gente que integra la empresa, pero principalmente el staff en este momento es lo primero. Es a quien más intentamos contener. Entonces la gente es lo primero. Y hay una cosa también que aprendí durante estos años que tiene que ver con que a veces uno cree que la razón por la cual una persona deja una empresa es, digamos, la económica. Y la razón económica nunca es la primera razón. A veces es la excusa, pero la razón económica nunca es la razón por la cual una persona deja una empresa. Para mí la razón principal por la cual una persona deja una empresa es por la falta de reconocimiento. Por la falta de reconocimiento o por no sentirse parte de la visión, de la misión, de los valores. Los valores son fundamentales. Eso es una de las cosas que aprendí por el tiempo. Entonces la cultura es lo que va en este momento a sostener y a elevar a una empresa. Y muchas empresas van a desaparecer en la crisis básicamente por la falta de cultura. Básicamente por la falta de cultura. Y en estos son los momentos donde se muestra toda la miseria por ahí de una empresa. Esto dice Simon Sinek, lo leo para los que están en Instagram, que por ahí no lo ven, ¿no? Si contratas personas solo porque pueden hacer un trabajo, trabajan por dinero. Pero si contratas personas que creen en lo que vos crees, trabajan para vos, por ti, con sangre, sudor y lágrimas. Esto tiene que ver con la cultura. Esto es la cultura para mí. Yo siento que la gente que trabaja con nosotros en RE/MAX Premium trabaja por mucho más que el dinero. Hace mucho más de lo que marca por ahí un horario laboral. Gente que por ahí te escribe a la noche para decirte, mira, podemos implementar esto o me llamó tal, ¿qué te parece? Entonces, eso se genera con cultura. Y la cultura siempre nace a través del líder. El líder es quien crea la cultura de una empresa. El margen de explotación del potencial de una persona sin compromiso está calculado, esto es real, es del 10%. El margen de explotación del potencial de una persona con compromiso es del 26%. Y el compromiso, de nuevo, tiene que ver con la cultura. Si logramos tener una cultura fuerte, las personas van a rendir muchísimo más. Si las personas rinden muchísimo más, la empresa funciona mejor. Y el servicio que reciben los clientes es infinitamente mejor. Y si el servicio que reciben los clientes es infinitamente mejor, la empresa va a tener muchísimo mejores resultados. Vamos a pasar al ego. Esto es el fin de muchos líderes o jefes. Siempre hay que saber diferenciar lo que es un jefe de lo que es un líder. Un jefe es una persona que te va a dar órdenes y que no te va a guiar quizás mucho en cómo lo tenés que hacer.
Un líder es el que te va a guiar, que no te va a dar órdenes. Esto que yo digo, ¿no? De decirle a las personas lo que deberían o lo que es lo mejor para ellas, pero explicarles por qué, mostrarles que es el mejor camino. Eso es un líder. El jefe simplemente te va a dar órdenes y te va a puntualizar de acuerdo a cómo rindas bajo esas órdenes, sea lo mejor o no sea lo mejor. Y el ego, para las personas que llegan a una posición privilegiada, es algo que tenemos que saber manejar. Muchas veces el recibir un montón de elogios y no estar preparado para recibirlos nos hace muy mal, muy mal. Por esto que decía antes, que nos compramos un personaje que no somos. Los aplausos al campeón. Y de repente cuando el campeón no sale campeón, no hay más aplausos y nos encontramos solos. ¿Y ahora qué somos? Y no somos diferentes a lo que éramos. La diferencia por ahí es un resultado. Entonces, el saber manejar el ego es fundamental. Y el ego también tiene que ver con la recepción de críticas. Muchas veces no estamos dispuestos a recibir críticas. ¿Por qué? Porque atenta a nuestro ego. Y si no sabemos recibir críticas, no vamos a crecer. Yo dentro de mi círculo, incluso no chico, les puedo asegurar que nunca en los últimos años me he enojado con nadie por una crítica. Siempre que sepa, obviamente, que es bien intencionada, ¿no? Cuando la crítica no es bien intencionada, es otra historia, pero con críticas bien intencionadas, al contrario, las agradezco porque me ayudan a crecer. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, esas críticas tienen razón, o sea, están justificadas. Y eso tiene que ver con el ego. El ego es algo que tenemos que tratar de dominar todos los días cuando nos levantamos a la mañana y trabajarlo, porque el ego es de las peores cosas que por ahí le puede pasar a un líder, no saber manejarlos. Puede ser incluso hasta el fin del liderazgo. Vamos a hablar un poquito de lo que son los líderes del futuro, básicamente. Y de ahí ya quedan un par de filminas más y pasamos a la parte de preguntas. Líderes del futuro son líderes con propósito, orientados a dar valor. Fíjense, acá tenemos el globo de RE/MAX. Acá tenemos por ahí lo que son los caciques inmobiliarios. Eso fue una foto de un congreso de profesionales inmobiliarios de hace como 6, 7 años que se hizo en Mar del Plata. Y acá tenemos una convención RE/MAX, ¿no? de muchos líderes del futuro. Y pueden ser de RE/MAX y pueden ser de otra compañía, no importa, pero me refiero por ahí más a la forma con la que se lidera. Estos líderes, para mí, se quedan en un relato que más con esta crisis, con esta pandemia, se van a quedar hablando solos, básicamente. Porque tienen una mirada de la vida, tienen una mirada del mercado inmobiliario del pasado. Entonces, líderes del futuro son líderes al servicio de las personas, no las personas al servicio de los líderes. Líderes al servicio de las personas, líderes con escucha, con mucha escucha, líderes con un propósito fuerte. Se terminan los caudillos. Esto iba a pasar, era cuestión de tiempo, pero para mí esta crisis adelanta todo, cambia el estilo de liderazgo, esta crisis cambia el estilo de liderazgo, esta crisis terminó de sacar la careta, porque muchos de estos líderes hoy no están haciendo nada por la gente a quienes lideran. Yo el otro día puse un tweet diciendo, en este momento muchas personas que tienen cargos muy importantes en diferentes estratos de todo lo que tiene que ver el mercado inmobiliario, yo no veo que estén haciendo nada por sus matriculados. O sea, salir a decir que el mercado está frisado, muerto, y que están esperando un gesto del gobierno, eso es no hacer nada. Entonces, esta crisis va a sacar mucha máscara, muchas caretas, y creo que los caudillos con esta crisis se quedan solos, básicamente. Líderes colaborativos,
fundamental. Sean de la misma empresa, no sean, no importa, pero líderes colaborativos, fundamental, fundamental. Líderes con valor, con valores y con valor. Líderes que se reinventan. Los líderes que creen que tienen la única visión o la verdad, desaparecen. Y por ahí lo que hoy nos sirven o lo que hoy vemos, lo que hoy nos sirve o lo que hoy vemos, no es lo que sirve dentro de un año. Entonces todo el tiempo tenemos que estar reinventándonos como líder. El líder que no está dispuesto al cambio es un líder que se queda en el tiempo. El líder que se queda en el tiempo es un outsider, se queda fuera del mercado. Líderes que deleguen. El delegar es fundamental, fundamental. Le diría una de las patas más importantes de un líder, pero no solamente delegar, es delegar y después ver qué se está haciendo y el chequeo de lo que uno delega, básicamente. Y lo último tiene que ver con líderes con pasión y con entrega. Pasión y entrega. Dos atributos fundamentales. Todo lo que se hace con pasión sale bien. Así que eso es un poquitito mi idea de los líderes del futuro. Por último, les comparto algunas lecturas de libros que me han servido mucho a mí en todos estos años. Hay un montón más que no están acá, pero se los leo especialmente para los que siguen la transmisión en Instagram y no llegan a leer. Los líderes comen al final, que es un libro de Simon Sinek. Encuentra tu para qué, me sirvió un montón, también de Simon Sinek. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Los cambios en liderazgo de John Maxwell. Un líder en voz de Isela Constantini. Los 11 poderes del líder de Jorge Valdano. Un libro espectacular es Otra manera de ganar, de Guilherme Balaguer, que cuenta toda la historia del Barcelona y de Guardiola y cómo lograron todo lo que lograron. Y el último, en este caso, es Legado, que es el libro que habla de la historia de los All Blacks. Y por último, hay un gran libro que no está dentro de esos que nombré, que es este que está acá, que es el libro, se llama Estilo Virgin, que es el libro de Richard Branson, que es una de las personas que les conté que uno de mis líderes favoritos. Ahora sí, acá tienen algunas de las redes sociales con las que trabajo, para los que quieran seguirme. Esta charla después yo la subo en el canal de YouTube que acabo de crear esta semana, que es Ariel Champagner, y después, bueno, en Twitter y en Instagram. Ahora sí pasamos, terminada la presentación, pasamos por ahí a la parte más interesante que tiene que ver con las preguntas. Vamos a dejar, ahí estamos. Ahí vamos, ahora sí. Ahí va. Bien, pasamos a las preguntas. Si quieren las pueden anotar acá en el chat. E incluso acá en Instagram hay un montón de mensajes que recién acabo de ver todos. Acá una persona dice, para ser bueno en lo que hacemos tenemos que comenzar siendo buenas personas. Obviamente que la integridad y el ser buena persona es lo primero para poder liderar. Y también una cosa que es importante, que por ahí no lo dije, que uno primero tiene que aprender a liderarse a uno mismo. Yo no puedo liderar a nadie si yo no me sé liderar a mí. O sea, el primer líder soy yo en mí mismo. Eso es fundamental. Primero tienen que aprender a liderarse a ustedes mismos para poder liderar a alguien. Una de las primeras enseñanzas en el liderazgo. Y ser buena persona, obviamente. La generosidad, el ser buena persona son de los primeros atributos de un líder. Un consejo que podés dar a alguien que se está insertando en un grupo ya armado para ser buen líder. Y la humildad, la escucha.
el relacionarte genuinamente con las personas, el dar es fundamental. Ser un líder de uno mismo, me preguntan acá si puedo extender un poquito más en esto. Esperen que quiero hacer... Perdón, se me fue acá. Ahora sí. Ahí va, perfecto. Nada, liderar, digamos, esto de liderarse a uno mismo tiene que ver con las reacciones, tiene que ver con la conducta. Un líder que no esté equilibrado no puede liderar a nadie. No puede liderar a nadie. Una de las primeras cosas que tiene que saber una persona para poder liderar un grupo es que tiene que estar equilibrado emocionalmente. Y también esto de la conducta, de cómo uno se muestra, de las cosas que dice, la forma que habla. Hay cosas que uno las puede contar en grupo, cosas que no. También, digamos, la experiencia hace un líder. Obviamente que la experiencia hace un líder. Ariel, buenas tardes. ¿Crees que el liderazgo depende de los resultados? Mejor dicho, si crees que van de la mano. Y sí. A ver, si yo lidero un grupo y no estoy obteniendo resultados en el tiempo, claramente no estoy siendo un buen líder. No estoy siendo un buen líder, seguramente, sí. Sin dudas que los resultados tienen que ver con el liderazgo. Después, todos los equipos pueden tener malos momentos o momentos donde quizás no están en su esplendor y no necesariamente el líder es malo, pero en el tiempo sí, claramente. Los nombres de los libros después los paso, pues son muchos. Esto ya está. ¿Existe un líder de uno mismo? Sí, ya está. Acá a ver si tengo alguna pregunta en Instagram. Acá hay tantos comentarios. Gracias. Yo como me mantengo equilibrado. Hago deporte, el deporte me equilibra. Como sano. Leo. Me rodeo de buenas personas, de buena gente. Tengo 2 hijos hermosos, la familia, todo eso obviamente que me equilibra. Pasa por ahí. Después tiene que ver con el carácter de cada uno. En lo personal, es como que tengo un nivel de concentración y constancia que es uno de mis fuertes. O sea, y lo tuve toda mi vida eso, no es de ahora. Y cuando era gente era igual. Y también creo que tengo una adaptabilidad muy grande a los cambios. Me adapto rápido a los cambios y eso también creo que es importante para poder liderar. Perdón que acá las preguntas se van una tras la otra. ¿Qué autoevaluación puedo hacer? No se entiende la pregunta. ¿Qué autoevaluación puedo hacer considerar que puedo liderar? Estoy pensando comenzar a armar un grupo de trabajo. No se entiende la pregunta, perdón. ¿Qué aconsejo delegar? Y casi todo. Yo en mi empresa delego casi todo. Lo que no delego es la relación interpersonal. No lo puedo delegar eso. La relación con los agentes inmobiliarios con los que yo trabajo, eso no lo puedo delegar. Pero después, todo lo que tiene que ver con el trabajo administrativo, organizacional, no tengo tiempo para ocuparme de eso, porque si me ocupo de eso no puedo ocuparme de mi gente, de la gente con la que trabajo. Y lo más importante es la gente. Entonces, delego el 90% de las cosas. ¿Qué más? Esto ya está. El gran líder tiene que ser también un gran seguidor. ¿Crees que el que se adapte a la nueva tecnología puede sacar ventaja? Se viene un nuevo mercado. Obvio. Esto se lo firmo. Hoy la presencia en las redes, en el mercado, sí, sin dudas que ahí se puede sacar muchísima ventaja
el valor. Lo más importante de todo es el valor de lo que nosotros damos como líderes. Lo que busca el mercado es eso. Lo que busca el mercado es eso. Es en el líder marcar el camino de lo que viene, hacia donde vamos, es fundamental. Y ahí es donde yo creo, por eso cuando les decía de que yo noto que por ahí quienes son los que deberían liderar a los martilleros, por decir de alguna manera, noto que no, en la gran mayoría de los casos no están haciendo nada, más que dar malas noticias. Y creo, me imagino mucha gente por ahí que trabaja sola, que no sabe para dónde ir, ni qué hacer. Bueno, nada, la ventaja que tenemos los que trabajamos en grupo y en una gran empresa como la nuestra es que nosotros sí sabemos a dónde ir. Y es lo que trabajamos todos los días con las personas que tenemos a cargo. ¿Cómo se puede trabajar cuando tu líder te exige puntualidad, es el primero que inicia todas las reuniones tarde y permite que el resto llegue tarde? Y bueno, no sé si es un líder o un jefe, pero si yo exijo puntualidad y no llego primero, pierdo credibilidad. Si pierdo credibilidad, pierdo liderazgo y estoy mal, claramente estoy mal. Así que te aconsejaría, ¿quién es? Bueno, R. Loaizat, que hables con tu líder, con tu jefe y le cuentes que eso no está bien. Cuando te desafían frente al grupo, ¿cómo te mantienes sereno sin perder la jerarquía? Y bueno, tiene que ver con esto de no reaccionar, lo que les decía antes. No reaccionar. No tenés opción. Yo normalmente lo que hago, si alguien me desafía en público, lo agarro después solo, en privado, y lo charlo cara a cara, no en público, porque una discusión en público es una discusión que pierden los dos, perdemos los dos. ¿Cuáles son las trampas en las que puede caer un líder exitoso? Es decir, ¿cómo haces para mantener un nivel siempre alto? Las trampas, la principal, es creértela. Y yo mantengo el nivel alto porque no me la creo. Porque no me la creo. Y no pienso ni siquiera en dónde estoy. O sea, voy por más. Entonces, como no me doy el tiempo para creérmela, no es algo que no entra ni siquiera en mis pensamientos. Entonces, va por ahí. Y un líder exitoso, el primer error en el que va a caer y es difícil levantarse es en esto de creérsela, creerse más que el resto. Esto ya está. Esto ya está. Bueno, acá ya está todo. ¿Cómo comencé a formarme como líder? Me preguntan. Equivocándome. Equivocándome. Me equivoqué un montón. Traté de no copiar ejemplos que tuve con gente que me lideró, que no me gustaron. Aprendí mucho de eso. La experiencia del lado de la gente fue fundamental para no cometer errores que por ahí cometieron conmigo. Entonces, eso me ayudó un montón. Y después equivocándome, pero yo soy una persona que me equivoco mucho, pero aprendo mucho de mis equivocaciones. Cada vez que me equivoco, yo siempre digo, me vuelvo más inteligente. Entonces, eso me formó mucho como líder. Acá me preguntan, ¿el éxito de la gente depende de la oficina, es decir, del broker? No en su totalidad, no en su totalidad. Es más, es mucho más, depende mucho más de la gente que de la oficina, pero una buena oficina o un buen broker te allana las posibilidades, te aumenta exponencialmente las posibilidades. No es lo mismo entrar a una oficina con un buen líder que una oficina donde no hay un buen líder, obviamente que no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, el que es bueno, va a funcionar en todos lados. Lo que pasa es que una oficina con un buen liderazgo va a funcionar muchísimo mejor. Tan solo lo que nos pasa muchas veces es que por ahí vienen agentes que se han pasado de otras oficinas donde quizás no tenían el mejor liderazgo y en nuestra oficina explotan, terminan haciendo muchísimo más de lo que venían haciendo. Eso pasó, no en todos los casos, pero en casi todos los casos, o en la gran mayoría, diría. Bueno, eso tiene que ver por ahí con el liderazgo y con lo que reciben, obviamente. Esto ya lo dije, un líder nace o se hace, las dos cosas. Pero si uno nace o tiene dones de nacimiento, de la infancia, hace todo mucho más fácil. Esto ya está. ¿Qué imagen o qué valor le doy a la imagen personal? Ropa, auto, etcétera. Mucho. No al auto, sí a la ropa. A la ropa me refiero no si uso
una marca cara o una marca barata, sino la imagen. Obviamente que la imagen es muy importante porque la imagen dice mucho de cada uno. Dice mucho de cada uno. Entonces, sí, le doy. Yo en lo personal le doy valor. Los valores fundamentales que permanecen a través de cualquier circunstancia. Quiero ver si tengo acá lo que yo había anotado. Se los transmito. Está bueno. Si lo tengo acá. Lo encuentro. Bueno, no, si no se los paso después. Me les había anotado los valores en los que uno cree. Acá está. Les voy a pasar los valores en los que yo creo y mis valores, ¿no? Con los que yo trabajo. Integridad, espíritu emprendedor, capacidad de delegar, generosidad, interés genuino, pasión y ser accesible. Esos son los valores que yo considero que tengo y con los que me identifico y con los que trabajo. Dijeron recién que el triunfo de la gente depende de la oficina. ¿Qué opinas de esto? No, yo no dije que el triunfo de la gente depende de la oficina, no. Sí, que una oficina puede hacer mucho mejor a un agente, sí, pero no depende de la oficina. Porque nosotros podemos darle todos los recursos a una persona, pero si la persona después no los utiliza o los mal utiliza, no sirve para nada. Entonces, no. Nosotros le damos las condiciones de trabajo y las posibilidades, pero después, en la cancha, depende mucho de la gente. ¿Cuándo te diste cuenta que podías ser líder? Y le diría que cuando decidí abrir la oficina. Cuando decidí abrir la oficina en el 2006, me di cuenta que podía ser líder. Ahí empecé a trabajar con un montón de equivocaciones, con un montón de miedos, con un montón de errores que cometí. Les voy a contar una anécdota que, bueno, alguno por ahí alguna vez me la escuchó. En el año 2008, nosotros teníamos una pareja de agentes que trabajaba con nosotros, marido y mujer, que vendían un montón. Y en ese momento la realidad es que era un gran porcentaje de la facturación de la oficina. Y no vendíamos mucho nosotros todavía en esa época. Sin embargo, ellos eran 2 personas que vendían mucho. Pero eran malas personas. Básicamente eran personas nefastas para un grupo. Eran malos, eran dañinos. Y yo lo veía, lo veía y no lo quería ver. Yo tenía 29, 30 años. Me doblaban en edad. Y claro, como facturaban tanto, me daba miedo sacarlos del grupo. Y en un momento no aguanté más y lo saqué. No duraron mucho, ¿eh? Habrán estado un año y pico. Pero cuando yo me convencí fue al final. Yo soy una persona que hasta que no estoy convencido no puedo hacer las cosas, lo tengo que ver. Por más que me lo digan, si no lo veo, no lo puedo hacer. Y lo que pasó en ese momento fue cuando lo saqué de la oficina, yo pensando que la oficina iba a caer, la oficina empezó a facturar muchísimo más de lo que facturaba. Un montón de gente que no hacía nada empezó a hacer un montón, porque eran líderes totalmente negativos dentro del grupo ellos. Entonces me di cuenta que esa decisión la tendría que haber tomado muchísimo antes. Pero bueno, fue un aprendizaje. Obviamente que nunca más dejé una persona que no estaba convencido por facturación. Por facturación. No. Por eso digo que el grupo es lo más importante. Gracias, Laura. Bueno, acá, gracias. Mi objetivo como líder en este momento, me preguntan, y muchos, pero principalmente transformar la vida de las personas. Mi objetivo como líder es dar valor a las personas con las que trabajo y dar valor incluso con personas con las que no trabajo. Me ha tocado durante este tiempo de cuarentena charlar con gente que incluso no es de mi compañía y darle consejos como si fueran de mi compañía. Sin especular, porque no tengo nada para ganar ahí. Pero siento que doy valor y la verdad que me fascina sentir que estoy dando valor. Es una de las cosas que más me retribuye en lo laboral.
¿De quién te inspirás para ser un buen líder? Bueno, yo nombré esos dos. Nombré a Richard Branson y nombré al Pep Guardiola. Sebastián Sosa, también el director de RE/MAX, es una persona que me inspiró mucho, muchas veces y me mejoró mucho como líder. Toda la gente con la que trabajo dentro del grupo de broker de RE/MAX Premium también no quiero dejar de nombrarlos porque han sido personas, cada uno en su momento y en algo específico, que han sido también muy importantes en lo que hoy yo soy como líder. Claramente no sería lo que soy sin ninguna de todas las personas que estoy nombrando. Consejos para una persona que se hizo líder en un grupo de compañeros de trabajo. Y yo lo viví con Víctor Ovejero, que es el gerente, el manager de Premium 1. El primero fue agente. Y la verdad que es un gran desafío que una persona que fue agente empiece después a liderar a sus compañeros. Lo que normalmente pasa es que al principio hay celos, al principio no lo quieren, porque de repente pasó a ser un superior y era un par, pero después con el tiempo se lo va ganando con respeto. Pero lo más normal cuando una persona es parte de un grupo y pasa a ser el líder, es que el grupo inicialmente lo rechace. Pero tiene que ver con la envidia, tiene que ver con la falta a veces de confianza, y bueno, la persona tiene el desafío ahí de mostrar que puede, básicamente. Y con el tiempo, claramente que se lo puede ganar. ¿Qué porcentaje del éxito es del líder y cuánto de los jugadores agentes? O sea, el líder de técnico, jugadores agentes. Y yo creo que es un 80-20. Un 80 es los jugadores, o son los jugadores, y un 20 es del director técnico. Para mí, en algunos casos es un poco mayor el porcentaje del director técnico, pero va por ahí más o menos. Tener un propósito fundamental para crecer. Tener un propósito fundamental para vivir más que para crecer. No me imagino mi vida sin un propósito. Sería muy aburrido, muy monótono. No podría vivir sin un propósito. Entonces, ya no hablemos de crecer, hablemos de vivir. Si puedo repetir con lo que me identifico: integridad, espíritu emprendedor, capacidad de delegar, generosidad, interés genuino, pasión y ser accesible. La vida es ensayo y error, me dicen. Sí, claramente. Empatía, sí, la empatía. Y la empatía no se hereda, se tiene o no se tiene. ¿Qué consejos les puedo dar a alguien en esta cuarentena para seguir manteniendo el liderazgo y no dejar que uno u otro pierda el entusiasmo? Y primero, estar cerca. Estar cerca de la gente es fundamental. Y darle tranquilidad. Yo le doy tranquilidad al equipo porque yo estoy convencido que cuando pase esta cuarentena vamos a hacer un montón. El mercado inmobiliario nos va a dar un montón de oportunidades. Vamos a ser mucho mejores de lo que éramos antes de esto. Y vamos a ser los dueños del mercado. No tengo dudas. Ya lo éramos antes. Ahora se va a extender. Vamos a ser mucho más dueños del mercado de lo que éramos antes de esta cuarentena. Entonces, esa es mi tranquilidad. Es la tranquilidad que trato de darle al equipo. Y estamos en un mercado que compensa. Nosotros en el segundo semestre o en el último cuatrimestre podemos, les diría, casi compensar el año. Y muy pocas industrias tienen esta posibilidad. Porque la persona que no está comprando en este momento va a comprar apenas termina la cuarentena. Y la persona que iba a comprar en el segundo semestre va a comprar en el segundo semestre. Entonces, este rubro es maravilloso porque te permite compensar. Hoy la persona que tiene un negocio gastronómico no va a compensar, lamentablemente, en el segundo semestre. Hoy la persona que tiene un teatro no va a compensar en el segundo semestre. Hoy la persona que tiene un cine no va a compensar en el segundo semestre. Lamentablemente no va a compensar, porque yo no voy a ir a comer por la cantidad de veces que no fui a comer en este tiempo de cuarentena. No voy a comer de más. No voy a ir al teatro de más. No voy a ir al cine de más. Entonces, lamentablemente eso sí no se compensa, pero en nuestro trabajo una de las virtudes, las bondades que tiene es que te deja compensar muchísimo. La imagen vende. Sí, claramente, cuando me equivoco soy mucho más inteligente. Bueno, con esto creo que vamos a ir terminando. Ya son las 7.
Vamos con las últimas. Ahí se va a cortar los que están por Instagram. Lo que voy a hacer es finalizarlo y lo vuelvo a conectar. Perdón, los que están. Bien. Si tienen ganas, yo no tengo problema de seguir, pero por eso son las 7, es 1 hora. Si quieren, no sé, me quedo 10, 15 minutos. Si hay preguntas, lo cortamos. ¿Puede un manager coordinador ser líder de una oficina o simplemente se dedica a las gestiones? No, claramente puede ser líder. Sin dudas, debería ser líder. Vos, digamos, si vos tenés un manager que se dedica a lo administrativo, y en realidad no es un líder, es un gerente administrativo, básicamente. Yo creo que me gustan las personas que son más que eso, o sea, que pueden manejar algunas cosas administrativas, pero a mí me sirve mucho más una persona en la empresa que puede coliderar, claramente, porque de esa manera se puede liderar mejor a una cantidad más grande de gente. Me preguntan si pensé alguna vez en escribir un libro de liderazgo. Les voy a confesar, tengo 10 capítulos escritos de un libro de liderazgo, pero no lo toco hace por lo menos 5 años. Lo tengo ahí escrito y no... Es como que siempre hay un nuevo capítulo, entonces no termino nunca de escribirlo, pero mi idea es prontito voy a sacar un pequeño ebook con algunos capítulos y los voy a compartir. Eso se viene pronto. Pero sí, tengo un libro ahí guardado que no lo termino de escribir. ¿Qué herramientas sugiero a un broker para que le dé a sus agentes para que desarrollen su negocio? Tiempo, está un buen staff, buenas capacitaciones, mentoría, generosidad, todo lo que tiene que ver con liderazgo, transmitir pasión. Hay un montón de cosas, digamos, que uno puede hacer. Otro libro de educación financiera vas a escribir y por ahí en algún momento, la verdad que me gusta mucho más transmitirlo que por ahí que estar escribiendo porque es como que es más rápido todo, pero bueno, vamos a ver el tiempo. No quiero abusarme de mi tiempo. Gracias por lo del libro. Acá me piden que termine el libro. Gracias. Recién incorporo un asistente. ¿Qué aconsejo delegar? Y todo lo que sea tarea no importante, todo lo que tiene que ver con la relación con el cliente y con el contacto no se delega. Todo lo que es administrativo le vas a delegar. Pero después el contacto del cara a cara y estar cerca de los clientes, eso no se delega nunca. El video por Instagram queda 24 horas activo, les aviso. Un error, me dicen acá, un error común en las empresas y equipos es esforzar supuestos liderazgos por amistad, por interés o por presión. ¿Cómo manejé esas situaciones? Y mira, me pasó el año pasado que una persona era amiga, no sé, sí, era muy amiga mía, trabajaba con nosotros hace un montón de años y estuvimos a punto de ponerlo de líder de un equipo y en el medio nos dimos cuenta que íbamos a cometer un error y ya le habíamos dicho y era complicado después decirle que no, pero la verdad que preferí correr con ese riesgo y se lo dijimos, y dijimos, mira, la verdad que creo que nos vamos a estrellar juntos y lo estoy viendo antes. Entonces, después de haberle hecho la oferta, desistimos y bueno, esa persona después, durante el año, se terminó yendo de nuestra empresa después de más de 10 años y yo creo que se fue porque no le podíamos dar lo que él necesitaba, básicamente. Que tenía que ver con, le importaba mucho el reconocimiento, quizás hasta más que sus resultados. Y bueno, nada, no había, nos compatibilizamos en eso y bueno, la persona siguió su camino, nosotros seguimos el nuestro, pero hoy que lo veo en el tiempo fue lo mejor que debería haber pasado y fue lo mejor que pasó, básicamente.
Ok, gracias. Bueno, esto no. ¿Cómo podemos sacar el máximo potencial de un equipo? Y un poco lo que conté, siendo generosos, con compromiso, estando concentrados, dándoles tiempo, mostrándoles el camino, siendo buenas personas. Bueno, un poco lo que conté a través de la tarde. Eh, bueno, con esto, ahora sí, vamos terminando. Despido a todos, gracias a los casi 200 y pico de personas que estuvieron en Instagram. Ahora quedan 82 en Zoom, pero bueno, por lo que estuve viendo, en total llegamos a tener 400 participantes online. Así que les agradezco a todos por la confianza y por haber estado. Y bueno, para los que lo quieran ver, lo voy a subir, si llego hoy, en el canal de YouTube, si no lo subiré mañana. Así que gracias y les dejo un cariño enorme a todos. Nos estamos viendo.